Mi nombre es Reol Ricardo y soy un asilado político en los Estados Unidos desde el año 2013. La Oficina de Intereses, por las cosas malas que me pasaron en Cuba, me dio la oportunidad de rehacer mi vida aquí en Estados Unidos. Pero nunca dejo de pensar en la isla. Nunca. Las cosas que le suceden a ustedes los cubanos a mí me duelen en el corazón, porque es algo que es tan injusto. Es tan injusto que a un pueblo valiente, a un pueblo lindo como Cuba, lo dobleguen por la comida, lo dobleguen por el hambre, que la gente hayan perdido sus principios y sus valores por la comida y sin saber el valor que ustedes tienen. Porque Cuba, ustedes tienen ese gobierno y ese gobierno va a estar ahí hasta que ustedes quieran. El día que el ejército y los maestros y los médicos y el pueblo se unan y se vayan para las calles y permanezcan en las calles, no es salir para las calles porque ellos los van a engañar, igual que la otra vez, y permanezcan en las calles, ese gobierno se cae. Ese gobierno no sobrevive porque la fuerza la tiene el pueblo. El pueblo, el gobierno, discúlpenme, el gobierno está para servir al pueblo. Ellos tienen la obligación de hacer y de crear y de responder y de hacer que el pueblo viva. No como están las cosas en este momento. En este momento el gobierno está viviendo de ustedes sin derecho a reclamar. Mira, en el mundo democrático, en el mundo entero, excepto Rusia, Cuba, Corea, esos países que tienen el mal llamado comunismo, porque no es comunismo, caballero. El comunismo que está en los libros es otra cosa. Esos libros no se lo enseñan a ustedes. No es comunismo. Es feudalismo. Es un capitalismo primitivo, al estilo del faraón de Egipto de los años 1000 de nuestra era. Es un capitalismo muy, pero muy atrasado. En los países donde existe una democracia, en esos países los gobiernos llegan y si a los 2 años no han cumplido la promesa que hicieron para llegar al gobierno, el pueblo los quita y ponen otro. Y ese otro, si cumple, se queda, y si no cumple, se va. El pueblo tiene la libertad de elegir al presidente. Es por eso que es tan importante la democracia. Pero hermano, en Cuba hace 60 años que se lo están comiendo a mentira, que ya no hayan de dónde arreguindarse. Dicen que Estados Unidos tiene bloqueado a Cuba. Y es una gran mentira si Estados Unidos es el principal socio comercial de Cuba en estos momentos. Déjenme decirles, en gobiernos anteriores ha sido diferente, pero en este momento el pollo que ustedes se están comiendo y el picadillo sale de Estados Unidos. Y ellos dicen que los americanos son los que no lo dejan desarrollarse. Pero imagínense, si hubiera un conflicto entre los dos países, el mundo no es los Estados Unidos. Cuba tiene comercio con México. Millones de dólares en petróleo de México va para Cuba, que no llegan a ustedes porque ustedes no tienen corriente. Que ellos cogen ese petróleo y lo venden para otro lugar y ustedes se quedan sin corriente. Y de la lástima de ustedes, México le vende barato el petróleo a ellos. Son unos ladrones, pero los culpables son ustedes que lo han permitido. El día que se una el pueblo cubano, el día que los médicos, los maestros, el ejército y el pueblo se vayan para la calle y permanezcan en la calle, ese gobierno se cae. Porque el gobierno tiene que rendirle cuenta al pueblo. Ese gobierno hace 60 años que no rinde cuenta a nadie. Es un gobierno impuesto por la fuerza. Cubano, tú tienes 2 caminos. Si te puedes ir de Cuba, te felicito, vete. Le vas a garantizar un futuro a tus hijos. En cualquier lugar, no tiene que ser en los Estados Unidos. En México, en China, en cualquier lugar que tú te vayas, tú vas a darle vida a los... Porque tú eres un luchador, tú tienes un sueño frustrado en tu corazón. Tú quieres ser próspero. Pero si te quedas en Cuba, no vas a prosperar. Quiero hablarle ahora al hombre, al que cree en el gobierno, el que ve el noticiero, la televisión y cree las mentiras que dicen ahí. ¿Tú sabes por qué?
Tú estás como estás. ¿Tú sabes por qué tú no tienes comida para darle a tus hijos? Porque tú creíste en esas mentiras. Mira, Fidel Castro siempre decía que en el año 2000, que cuando llegara el 2000 Cuba, que en Cuba no iba a faltar nada, que Cuba iba a ser un país de los primeros del mundo. Bien, y el gobierno de Fidel Castro, entre los 3 gobiernos que ha tenido Cuba en los 60 años, esto ha sido el mejor. Pero cuando llegó el año 90 y se cayó Rusia, él se arreguindó de eso para hablar de 7 años de periodo especial. Eran 7 años, pero después fueron 14 años. Y después el periodo especial llegó hasta nuestros días. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque no te rebelaste. Porque ellos esperaban que a los 7 años, antes de los 7 años, el pueblo se iba a revirar. Pero como vieron que nadie se viró y que todo se quedó igual, ellos siguieron y van a seguir aunque tú te mueras. A ellos no les importa si tú te mueres o si vives. Mira, un ejemplo sencillo de lo nefasto de este gobierno. La tormenta en La Habana que pasó hace unos años atrás. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, se apareció a los 8 días. Pero eso no es nada. Mandó a unas empresas que le vendieran comida a la gente, bien cara, a gente que lo habían perdido todo. ¿Por qué hacen eso? Porque a ustedes no les interesa. Mira, Eliezer Ávila, por hacer una pregunta a Alarcón, le quisieron arruinar la vida. Eliezer Ávila le preguntó que como la revolución era planificada, porque antes se hablaba de planificación, que él quería responderle a su abuelo cuándo iban a llegar esas promesas que le habían hecho. Y por esa pregunta le costó la carrera y le quisieron hacer la vida un infierno. Y se tuvo que ir de Cuba porque en Cuba le tenían la vida hecho un infierno. Era un hombre pagado por el imperio. Si estaba defendiéndote a ti, compadre. Si estaba defendiendo los derechos de los cubanos. Él no cuadraba porque estaba enseñándole a la gente lo que ustedes no querían que supieran. Cubano. Este hombre creó una organización. Este ha sido un maestro. Yo prácticamente un 95% de las cosas estoy muy de acuerdo con las cosas que él plantea. Veo mucho su programa. Este patriota creó una organización que se llama Somos Más. Cubano. Ese nombre tiene algo. El pueblo es más. El pueblo, si se une, tumba al gobierno. El pueblo tiene la fuerza que es incontenible. Está probado en la historia cuando la toma de la Bastilla en Francia, en Polonia, en la RDA, en la RFA. Siempre que el pueblo se une y se une, gana. Es la única forma en que se pueden librar de la miseria, cambiando el gobierno. Porque ese gobierno que ustedes tienen no quiere que tú prosperes. Cubano que estás en Cuba, tienes 2 soluciones. Una, irte del país, y la otra es luchar. Mira a ver cuál es la tuya, cuál es la que tú puedes hacer y hazla para que tengas un futuro, para que le puedas hablar a tus nietos de lo que tú luchaste por la vida para que ellos vivan. Yo quería decirle esto porque yo necesito poder tener mi conciencia tranquila. Cuando oigo decir que una libra de frijol vale tanto, que un cartón de huevo vale tanto, en estos tiempos, lo que me dan deseo es de llorar. Porque los están masacrando y ustedes no saben defenderse. Ustedes están besando los pies del verdugo que los está matando. Era lo que quería decir.